Hola a todos, comunidad Osana Masaya, amistades y familiares. Nosotros somos la familia Obando Domínguez y estamos acá porque queremos dar testimonio, ya que hace más de un mes mis hijos, mi esposo y yo nos contagiamos de COVID-19 y queremos hablar de los milagros que Dios hizo en cada uno de nosotros. Antes de empezar el testimonio, yo quiero comentarles que nosotros dependemos 100% de nuestro negocio. Nosotros tenemos un negocio de venta de ropa de segunda y antes de que nos contagiáramos, un mes y medio antes, decidimos cerrar el negocio. Primero por temor, obviamente, porque 14 personas conocidas y cercanas en menos de 2 semanas fallecieron, y también para apoyar en cierta manera el contagio, ¿verdad? Ya que el brote estaba descontrolado. Entonces nosotros cerramos, solo nos mantuvimos en línea. Obviamente eso nos afectó grandemente nuestro ingreso, inclusive las ventas se nos bajaron hasta en un 80%. Casualmente, antes de contagiarnos, decidimos invertir los ahorros que teníamos para la temporada navideña. Entonces, como pensábamos que íbamos a abrir en octubre, dijimos eso pues lo vamos a recuperar. Pero desafortunadamente esos eran nuestros planes, pero los planes de Dios no eran eso. Así que a finales de septiembre, para ser exactos, el 26 de septiembre empezó nuestra pesadilla, en donde mi esposo fue el primero que se contagió. Él el domingo, inclusive venimos a la iglesia ese día, él ya al finalizar el día empezó con fluidos nasales, empezó con temperatura y con tos, así pasó toda la noche. Al amanecer procedimos a ir al hospital inmediatamente para hacerle los exámenes que siempre se hacen para ver si es el virus, y aparentemente era una infección y no era el virus, pero como él desde ese día él decía que le dolía la caja torácica y se sentía mal y la fiebre no cedía, pues fuimos donde un internista y él lo valora, igual dice, pues tiene una infección en la garganta, no es el virus, pero vamos a darle el preventivo tratamiento por si fuera el virus. Si él no mejora, dice, el día jueves, dice, eso fue un lunes, el día jueves ustedes tienen que hacerse un sinnúmero de exámenes y le van a practicar unas placas. Y en efecto, él dijo que solo lo más, para la infección que él tenía, lo más 3 días de fiebre. Y él no mejora. Como a él le dio la variante Delta, iba súper agresivo los síntomas. Él ya prácticamente en esos días ya casi no hablaba, prácticamente caminaba como que estuviera operado, las fiebres no cedían, hasta que él me dijo el jueves, Vilma, me dice, yo creo que tengo el virus porque estoy bien cansado. Pues procedimos con todos los exámenes, las placas, y en efecto, en la primera placa, con solo 4 días de síntomas, él ya tenía neumonía. Fuimos donde el doctor, pero él inclusive decía que con todos los exámenes alterados y con la placa, él decía que no tenía el virus. Pero una amiga mía, gracias a Dios, nos regaló la prueba rápida del COVID, le hicieron el hisopado y en efecto pues salió positivo. Y antes de eso, pues el martes el niño empezó con síntomas, con fiebre, dolor de cabeza, la niña también con fiebre y dolor en el pecho. Entonces cuando él dice sí es positivo, tiene el COVID, obviamente nosotros sentimos que nos derrumbamos, porque no solo era él, sino también eran mis niños que estaban contagiados. Y el doctor dice, no es sentencia de muerte, dice el COVID, pero obviamente nosotros estábamos viendo a nuestro alrededor cómo moría la gente, y jóvenes así de nuestra edad, de 35 a 42 años. Entonces viene y él manda tratamiento para el COVID, pero él no le manda tratamiento para la neumonía, porque él decía que no, decía que esas placas estaban mal hechas, no sé por qué. Y entonces perdimos días importantes para el tratamiento de la neumonía. Las fiebres no cedían, inclusive él pasó 14 días con fiebre sostenida, que hasta los doctores pensaban que él tenía el hongo negro, que tenía una bacteria come carne, porque dicen que nunca habían visto un caso así. Y obviamente él cada vez su salud deteriorada. Entonces como yo
la verdad tenía alarmado a toda mi familia, a mis amistades, inclusive al pastor, lo llamaba llorando porque él no me, pero me preguntaba cómo están todos los días y él no mejora, le digo, cada vez está peor. Entonces me mandaron 2 doctores más, mis amigos y mi cuñada, y en efecto vieron que en la primera placa él ya tenía neumonía. Entonces procedimos, ¿verdad?, ya con el tratamiento ideal para el antibiótico, metérselo en su vena. Tuvo 7 dosis de antibiótico en la vena y nada que cedía. Pero ese doctor solo se preocupó por quitar la neumonía, pero no le protegió todo su órgano. Y como la enfermedad iba agresiva, cada vez más los exámenes salían alteradísimos. Él tenía su hígado inflamado, él tenía el corazón engrandecido, tenía la próstata inflamada, los riñones inflamados, en sí todo él estaba inflamado. Entonces, en el último examen, que fue en donde ahí se va a ver el milagro que Dios hizo en su vida, es cuando la ferritina, y de hecho tenemos los exámenes, la ferritina le salió en 1800. Casualmente, pues yo, como me gusta leer y ya había visto otros casos, yo sabía que cuando la ferritina sale en ese valor es cuando ya no hay nada que hacer. El LDH, menciono los términos porque tal vez algún doctor va a saber, y es verdad, lo tenía en 500, el PCR lo tenía 16 veces más de lo normal. En sí, él tenía todo alterado. Y el doctor ya me había dicho, si la ferritina le sale en más de 1000, ya es para hospitalizarlo. Y leyendo en internet también vimos que cuando la ferritina sale en 1100 ya es el caso para entubarlo, y la tasa de mortalidad es enorme. Entonces, y eso es una de las cosas, un dato, ¿verdad?, que solo Dios lo puede hacer. El doctor, cuando lo llegó a ver, dice él, ¿y cuál es el paciente? Porque después él les va a contar, ¿verdad?, el proceso que él pasó y el pacto que hizo con Dios. Entonces dice, yo pensé que iba a encontrar un hombre prácticamente muerto, no con este semblante, pero él no entendía que minutos antes nosotros habíamos estado delante de la presencia del Señor, y por eso él no podía ver lo que él estaba viendo. Y me dice, ¿y la saturación cómo está? Él nunca necesitó oxígeno, y él decía, yo no puedo comprender cómo su saturación sigue bien si estos parámetros para que su esposo prácticamente esté entubado. Pero obviamente, de verdad, que solo el Señor hace ese tipo de milagros. Entonces, esta es una pequeña introducción, ¿verdad? Bueno, mi hijo, los 4 nos contagiamos. El niño se complicó, tuvo 4 días complicados con fiebre, vómito, y tuvo 2 días. A él sí se le bajó su saturación a 89, 2 días, pero solo fue por media hora. Sus latidos le bajaron a 57, su temperatura a 33. A él estaba a punto de darle un paro respiratorio, estaba como que si tal le hubieran echado un balde de agua y heladísimo. Fueron unos momentos de verdad que de angustia, dolor, desesperación. La niña, gracias a Dios, Dios me la guardó, pese a que sus exámenes decían que sus defensas estaban bajísimas. Entonces, ¿cómo iba a resistir el virus si ella estaba con sus defensas bajas? Pero algo increíble que pasó, que la niña no pasó, solo fue un día con fiebre y me decía 3 días, mamita, me duele el pecho, pero de ahí no más. Yo sí me compliqué, pero ahorita pues quiero dejarlo a él y después les cuento qué hizo Dios conmigo en este proceso. Bueno, yo antes de todo, ¿verdad? Quisiera decirle a todo el mundo que Dios es un Dios sanador, es un Dios que provee también y es maravilloso. La verdad que el día domingo que me sentía bastante mal, sentía un dolor en el pecho, andaba con gripe y andaba tos también. Eh, Al día siguiente pues fuimos a hacer el examen. En lo que estábamos en ese momento, había terminado de hacerme el examen cuando me habla mi mamá y me dice pues que un primo mío de edad de 26 años ya tenía 3 días antes que le habían detectado el COVID y él estaba necesitando oxígeno, estaba hospitalizado y estaba con oxígeno. Entonces me pidió que oráramos, ¿verdad?, por él. Y yo le digo, mamá, yo creo que también yo estoy contagiado, le digo. Pero bueno, al llegar a la casa, pues yo comienzo a orar por él, por mi primo, que sé que estaba mal, que estaba prácticamente ya con oxígeno, y también a la imagen un poco asustado porque yo decía,
Él tiene 26 años, yo tengo 37 años y él apenas tenía 3 días ya y ya estaba necesitando oxígeno. Entonces, ya todos esos días, ¿verdad? Que yo estuve enfermo, de repente como que uno ya no recuerda los días que pasan, ni en qué día está, ni en qué momento, pero recuerdo pues que día a día tenía temor, cuando me sentí bastante mal y estaba postrado en la cama, ¿verdad? Donde yo tenía un nervio porque sabía que mis hijos estaban contagiados y yo pensaba, Dios mío, se van a complicar los niños, yo estoy aquí, no puedo moverme, me sentía sin fuerza, tenía un temor día a día, a cada hora, donde yo escuchaba noticias de mi primo que le iban a entubar, que ya estaba mal, y yo decía, Dios, no quiero, ¿en qué momento me necesite aire? ¿En qué momento necesite oxígeno? Entonces vivía con ese temor, pasé como varios días con ese temor, pero en un momento pues vengo y como le estaba leyendo la Biblia de mi celular todos los días, y en ese momento viene Dios y me habla, me da una palabra, me dice que su presencia va a estar conmigo. En el momento que yo leo, ¿verdad? Estoy leyendo la Biblia, Él me hace sentir y me afirma que Dios va a estar conmigo, que Él va a estar conmigo en este momento. Entonces en ese momento al igual me recuerda, ¿verdad? Él hace 12 años atrás en Osana Central llegó una pastora y había más de 3.000 personas, creo, si no me equivoco, y me hizo levantarme, me dijo que me levantara, que yo me puse de pie, entonces, y me profetizó, porque me dijo que muchas personas por mi testimonio iban a llegar al pie de Cristo. Entonces en ese momento recordé eso, ¿verdad? Y yo dije pues, yo no he cumplido todavía ese propósito, yo no puedo morirme porque yo me sentía mal, sentía un dolor en el pecho, sentía que no podía respirar. Llegaba a cierto momento que si respiraba mucho, me dolía el pecho demasiado, sentía un dolor intenso y la calentura que tuve que no cesaba, ni con medicamentos, ni con paño de agua, ni con nada, ¿verdad? Entonces, y yo le dije, Dios, tú no eres hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte, Señor. Entonces en ese momento dije, Dios, yo quiero hacer un pacto contigo, yo quiero, Señor, cumplir ese propósito que tú me profetizaste, Señor, hace 12 años. Y en ese momento recuerdo y digo, le pido a Dios, ¿verdad?, que entre en mi cuerpo. Le digo, Dios mío, mi cuerpo es tu espíritu, mi cuerpo, perdón, es tu templo, Señor. Y yo lo he guardado, yo años atrás, desde que te acepté, dejé el vicio, sin embargo, pues yo fumaba, bebía como toda persona del mundo. Y yo lo hice porque yo sabía que el cuerpo de uno es el templo de Dios y tienen que protegerlo. Entonces le digo, entra a tu templo, Señor, entra, que manda el Espíritu Santo. Y le pedí de mucho corazón, le pedí que no permitiera que ocupara lo que era oxígeno, que el aire no me faltara nunca. Y yo sentí, ¿verdad? Yo sentí como que Dios entra en uno y después de ese momento sentí confianza. Y después, más tarde, recibo también una llamada de unos amigos, ¿verdad? De otra iglesia, familia pues cercana, y Dios me da la palabra y me dice que la victoria, que nosotros tenemos la victoria, que ya estamos ganados, ¿verdad? Entonces, pero que sí, pues, también a la imagen me dice que iba a venir momentos más duros. Entonces, en ese momento, pues, yo día a día me arrodillaba, oraba, le pedía al Señor que por mi familia, por mis hijos, porque escuchaba que mi esposa estaba mal, el doctor le decía que usted en cualquier momento puede caer, le dice. Ella no se estaba cuidando bien, por cuidarme a mí también, por cuidar a los niños. Estábamos sin una ayuda en ese momento de una persona que nos ayudara en la casa o otra persona, ¿verdad? Estábamos sin ayuda prácticamente, ¿verdad? En ese momento yo estaba afligido, angustiado, y lo peor pues que no podía moverme, solo con costo al baño me movía, iba hasta el momento que ella me dice algunas cosas, yo no las recuerdo,
tal vez estaba como ya medio inconsciente, ¿verdad? Pero sí, pues fueron un momento duro, un momento con dolor, pero yo confié en Dios, ¿verdad? Y Él me dio la victoria. Un día, ¿verdad? Que llegó el médico también. Bueno, pasó que me realizaron exámenes y los parámetros iban subiendo. Después que oraron por mí, los parámetros, volvimos a hacer un examen y vimos que los parámetros iban subiendo, lo que era la ferritina, lo que era el PCR, lo que era, ¿cómo se llama? El LDH también, todo iba subiendo nuevamente, ¿verdad? Entonces, pero pues Dios ya nos había dicho a mí, ha dicho que no nos afligiéramos y yo sentía la confianza que Dios estaba con nosotros y confiaba en Jesús, que Él me iba a librar de todo mal, ¿verdad? Seguimos, después nuevamente volvimos a hacer examen y ahí se pone peor. Ahí normalmente pues la ferritina, que es lo más grave, se me había subido hasta 1800. Entonces Vilma llegó, yo recuerdo que estaba en la cama y ya, ya sabía, no escuchaba nada, pero ya presentía que venía una mala noticia. Y de repente entra ella y me dice, amor, hay que orar, hay que guerrear ahorita, me dice. Entonces en ese momento pues nos pusimos a cantarle a Dios, a adorarle, a adorar. Ella me dice que los exámenes están súper más elevadísimos que anteriormente. Entonces donde es probable que me tengan que internar. Yo le digo, no, no creo, a mí no me falta el aire, yo estoy bien, le digo. Entonces en ese momento adoramos, pasamos como una hora hablando con Dios, adorándolo, hablándole y confiando, y confiando. Realmente en este proceso yo no sentí, ¿verdad? El quejarme, en ningún momento sentí el quejarme, nunca pensé en quejarme, porque normalmente lo que hace uno es decir, ¿por qué a mí? Pero no pensé en eso, solo sentí confianza, oraba, pedía a mi Dios y pues realmente eso me dio fuerza, mucha fuerza. Las oraciones de muchas personas, hermanos de la iglesia, el ver el apoyo de la familia, de parte de parte de la familia de mi esposa, parte de mi familia, mi hermana, mi hermano, mi suegro, toda mi suegra, familia, ¿verdad? En completo. Eso te da más fuerza, te da fuerza ver que mis hijos me animaban por medio de ahí a la orilla del larguito en la puerta, yo con costo viéndolo, y yo sentía, Dios, yo no puedo dejar todavía aquí, yo tengo un propósito en esta vida que Dios me ha permitido, ¿verdad? Bueno, al final también, cuando prácticamente tuvimos 3 doctores, el primero pues no tomó, como que no tuvo mucha importancia, no vio el caso muy grave. El segundo doctor que tuvimos solo se enfocó en ver el problema de la neumonía y no se fijó que tenía inflamado mi corazón, no se fijó que tenía inflamado mi hígado, no se fijó que tenía inflamado mi próstata, tenía inflamada también la próstata. Entonces, me recuerdo que ese día fuimos a hacer esos exámenes que salieron bastante fatal, ¿verdad? Y el doctor llegó temprano, él normalmente llegaba como a las 2 o 3 de la tarde y ese día el doctor llegó a las 10 de la mañana y se enojó con nosotros porque dice, ¿cómo es posible que no tengan los exámenes acá en este momento? Entonces, pero viene él y le dice, dejó razón dicha con mi niño, que si podía venir el lunes, eso decía un jueves. Y entonces hicimos unos exámenes, cuando nos dan los exámenes, vemos que el resultado es súper fatal, ¿verdad? Entonces en ese momento se buscó otro médico, otra persona, ¿verdad? Que gracias a Dios, ¿verdad? Él lo mandó. Y recuerdo que yo estoy en la cama y él entra y dice, ¿quién es el paciente? Dice, es que con esto que ustedes me están mostrando, dice, yo pensaba encontrar a alguien tirado aquí, casi muerto, me dice, con estos resultados de examen. Dice. Y yo le digo, no, doctor, yo soy, le digo. Entonces ya me comenzó a revisar, ya vio que tenía, él se fijó, gracias a Dios, que con las primeras placas que los demás doctores no se fijaban, que tenía inflamado el corazón, que tenía inflamado mi hígado, que tenía la próstata inflamada con el ultrasonido que me hicieron.
Entonces, y ya gracias a Dios, ¿verdad? Él comenzó a mandar medicamentos para los demás órganos que me estaban fallando, me estaban inflamados demasiado. Y, y yo quiero, ¿verdad?, terminar también diciendo, ¿verdad?, a aquellas personas que están pasando por estos momentos duros, que confiemos en Dios, porque la verdad es que solo Él te puede dar sanar, solo Él puede proveer. Nosotros estamos en el momento más difícil económicamente y Dios movió muchos corazones, movió familia, movió amigos, vecinos, de todos lados, personas que uno a veces ni se espera, ¿verdad?, para bendecirnos. Creemos que Dios es bueno, es sanador y que Él siempre ha estado con nosotros y no nos abandonó. Esto realmente fue una prueba grande de fe. Realmente nosotros sentimos esto algo para bien para mi familia. Hoy me siento más agradecido que nunca con Dios, porque normalmente uno cae como en un cristianismo donde va a la iglesia solo por cumplir, y en este momento pues siento nuevamente que Dios volvió a hacer ese primer amor que tenía, que una vez tuve con Él cuando lo conocí. Siento que Él hoy, ¿verdad?, en este momento que pasé tan difícil, Dios renovó ese amor que hacia mí. Yo lo busqué, Él lo oyó, Él inclinó su oído hacia mí y escuchó mis oraciones, ¿verdad? Y hoy estamos aquí gracias a Dios, dando testimonio de lo bueno que es Dios con nosotros, de lo bueno que es Dios. Si alguna persona está pasando por este momento tan difícil, eh, confíe en Dios. Dios está con nosotros, ¿verdad? ¿Algo que agregar, Bonchen? Sí, bueno, no podemos terminar, ¿verdad?, de dar el testimonio. Como dijimos, queremos decir los milagros que Dios hizo en cada uno de nosotros. Yo también me compliqué, yo tenía fiebre, tenía diarrea, tenía tos, inclusive estaba creando trombos. Aquí puedo mostrar donde tengo uno de los morados. En mis piernas tengo muchos morados porque la coagulación, el dímero D estaba alterado. Y eso es lo que a él le tenía preocupado, porque los doctores decían, ella en cualquier momento va a colapsar. Yo nunca estuve postrada en cama. Yo pasé 14 días sin dormir, pasé casi 10 días sin comer y me decían comer, pero no había manera de que yo comiera. Estaba tan preocupada, aparte que perdí el gusto y el olfato, no me entraba la comida. Lo único que se hacía, ¿verdad?, tomaba suero para no caer, y yo le pedía al Señor, Señor, renuévame las fuerzas como las del búfalo. Yo no puedo caer porque mi esposo depende de mí, mis hijos dependen de mí. Y entonces yo puedo ver, ¿verdad?, que eso fue un milagro, porque yo no caí. Los doctores, si usted él va a salir de esto y usted va a caer, y al final no caí. Obviamente no me sentía bien, yo me sentía mal cada vez que iba al baño y eran diarreas fuertes, y a veces en la noche me agarraba una tembladera que dejaba la cama empapada, como que si tal me habían echado un balde de agua. Y me decía el enfermero, porque algo que no lo hemos dicho, como un momento en que casi él se nos queda, él se nos descompensó. El niño era cuando estaba con su saturación baja. Dije yo no puedo sola, nosotros vivimos solos, no, pues no vivimos ni con mi mamá ni con mi suegra. Y aparte que esta enfermedad es tan cruel de que nadie puede venir y ayudarnos porque existe la posibilidad de que se contagien. Y entonces un día pues puse ahí en mi estado de WhatsApp, me urge un enfermero, sin tener cómo pagarlo, pero dije yo, en el nombre de Dios me va a venir la provisión. Tuvimos a un enfermero por más de 15 días, el enfermero cuesta $100 las 24 horas, y yo todos los días tuve para pagarle al enfermero, todos los días tuve para los exámenes, para la consulta, para los medicamentos, y eso que éramos los cuatro. Esto es un gasto para mantenerlo en la casa, gasto excesivo. Haciendo medio cuenta que no lo hemos totalizado todo, fue un gasto de más de $8,000, y nosotros no teníamos esa cantidad de dinero. Por eso les conté que había pasado, que habíamos tocado prácticamente nuestros ahorros, que no eran muchos, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver cómo Dios
es nuestro proveedor, nosotros lo sabíamos, de hecho, pues nos bendice en el negocio, pero eso es fruto, ¿verdad?, de nuestro esfuerzo también. Pero cuando Dios provee sin que vos estés trabajando, ¿verdad? Es algo increíble. Yo solamente le doy la gloria al Señor y honra a quien honra merece también. No podemos tampoco dejar de agradecer a nuestra familia, a mis padres, a mi cuñada, a mi cuñado, mis mejores amigas, que no llego ni a 5, pero ahí es donde digo yo, a veces es mejor tener amigos que dinero, porque digo yo, fue un amor tan desbordado hacia nosotros que dije yo, no es porque seamos buenos, porque tenemos muchos defectos, somos fallados, pero ahí es donde la diferencia entre ser un hijo de Dios y no, que los hijos de Dios no somos perfectos, pero tenemos la gracia inmerecida de Dios. Y yo a veces no comprendía, de la familia se espera, de las amistades se esperan, pero a veces personas que no teníamos relación, una vecina una vez me llegó a dejar una cantidad de dinero y me acuerdo que estaba mi papá y me dice, es que ella es bien amiga tuya. No, le digo, papá, solo el Señor hace esas cosas, le digo. Nosotros no hubo, miren, ni un día, ya llevamos un mes casualmente, un mes y un día desde que nos enfermamos. Hasta ahorita estamos empezando a atender en línea, el suave, no hemos abierto el negocio, estamos más que todo limpiándolo para ya hacer la reapertura. Pero ni un día dejamos de recibir bendición económica, inclusive hasta ayer nos dieron una bendición, nos llevan provisión casi todos los días, no nos falta la comida y digo, Señor, digo yo, cada vez que a mí nos bendicen, nos arrodillamos y le damos las gracias al Señor porque sabemos que todo proviene de Él, aparte no solo de bendición económica, sino bendición emocional, espiritual. Nuestro pastor está pendiente de nosotros, igual nos ayudaron aquí económicamente en la iglesia, oraciones por todos lados. Tuvimos la bendición de que una de mis mejores amigas es dueña de una farmacia y ella me dijo, mira, tenés crédito abierto, vos puedes sacar cualquier medicamento y me lo vas a pagar hasta cuando ya abran su negocio y estén estables. Casualmente ahorita hablamos con ellos y dicen que hasta en enero vamos a empezar a pagar y todavía nos están dando 4 meses para pagar eso pues digo yo que nadie lo hace y realmente estamos bendecidos con todas las personas que están a nuestro alrededor, pero sobre todo, ¿verdad? Tenemos la bendición de Dios y nosotros agradecemos esta prueba, como dijo él. Yo nunca me quejé tampoco, sí lloré, sufrí, me desesperé, yo me derramaba ante el Señor, pero nunca le reclamé, siempre le pedía humildemente y Dios escuchó y Dios recompensó nuestra fe, más la fe de Él, ¿verdad? Porque a veces la fe mía estaba por los suelos, no porque yo dudara del poder de Dios, nunca dudé del poder de Dios, porque nosotros en el caminar con Él hemos visto milagros, nunca un milagro así, ¿verdad? Porque Él tuvo una enfermedad mortal que en menos de 10 días pudo haberse ido. De hecho, 2 familiares de Él y un conocido empezaron la enfermedad junto con él y los 3 fallecieron. El primo de él de 26 años falleció, la abuelita del primo, 2 en una misma casa, fue una tragedia, y un conocido de 50 años, un señor joven, entero, y también falleció. Entonces, yo digo que Dios recompensó, ¿verdad?, la fe de él y aparte pues porque él hizo pacto con el Señor. Entonces yo, ¿verdad?, si alguien me está viendo, yo les invito, ¿verdad?, que acepten al Señor Jesús como su Señor y Salvador de sus vidas, porque hagan de Dios su Padre. Ustedes pueden tener al mejor Padre que es el Señor y les aseguro, ¿verdad?, así como nosotros les estamos contando, Dios fue nuestro sanador, Dios fue nuestro proveedor, Dios fue nuestro consolador y fue el Dios que me sostuvo a mí cuando yo no tenía ni la más mínima fuerza, y Él me sostuvo a mí, a mi esposo, lo libró de la muerte y a mis hijos también. Entonces la honra y gloria para mi Señor Jesús. ¿Fuerte? Le doy gracias al Señor que mi papito ya está liberado del virus, que hay muchas personas que también tienen el virus, que Dios
también la salvó, que necesitaban de Él. Le doy gracias a Dios por el milagro que hizo Dios con mi papá y con todos nosotros, por salvar a mi padre de la muerte. Y en esos momentos miré lo maravilloso que es Dios con todas las personas, con nosotros, tan bueno que es Él. Y estoy en deuda con Él por toda mi vida, por salvar a mi papá. Y no sé qué hubiéramos hecho en esos momentos sin Él. Uno de los milagros que nos impactó fue, ustedes saben que les dijimos de que la ferritina salió elevadísima, casi en 1800, entonces el doctor nos dijo de que daba lo más 48 horas o 72 horas para que esa ferritina por lo menos bajara máximo 200 y eso sería una esperanza. Si no, se tendría que hospitalizar y también que las fiebres bajaran, porque ya llevaban, como les dije, 14 días de fiebre sostenida. Entonces ese día obviamente, ¿verdad?, en mi caso, yo sé que todos estábamos pidiendo, yo le dije al pastor, oren en esa dirección, y a toda mi familia le dije, por favor, oren en esa dirección, que esa ferritina baje. Entonces yo me arrodillé y yo le dije al Señor, Señor, yo te ruego humildemente que por favor no le baje solo lo que el doctor está pidiendo, sino que le baje algo impactante para que las personas puedan ver tu poder y que tú estás con nosotros. Entonces, si hacen los estudios, ¿verdad?, a los 3 días y la ferritina le bajó más de 1100. Y el doctor impactado dice, esto no es posible. Como yo dije, podía, siendo una esperanza, siendo muy optimista, máximo 200. O podía subir, dice, por cómo estaba él de grave, me dice. Y le bajó más de 1100. Entonces, pues eso es uno de los grandes milagros que tuvimos. De hecho, como nosotros seguimos teniendo contacto con el doctor, él no es cristiano y dice, voy a salir siendo evangélico por ustedes, dice, porque tantos milagros que he visto, dice, en una familia, dice, la verdad que me ha impactado. Y de hecho, él, cuando ya mi marido le dio de alta, él subió en su estado, dándole la gloria al Señor, que él era un paciente grave de COVID, que era un gran guerrero, pero que Dios lo había utilizado a él para sanarlo.